Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Heartstopper. Y más específicamente sobre la película. Y no hablaremos exactamente de si es buena o mala la película, eso ya depende de cada uno, sino más que nada como una opinión y como mi perspectiva en lo que pude ver tanto en los personajes como de Nick y Charlie. Antes de empezar este video quiero decir y recalcar que esto no es un análisis psicológico profesional, puesto que no soy psicólogo y no es como que tenga conocimiento sobre la rama. Sin embargo, es más que nada como una opinión, un punto de vista y una crítica, más que nada, pero bueno, crítica no significa que sea algo malo, ¿verdad? Y cabe mencionar que obviamente habrá spoilers, entonces si no han visto la película, pues les recomiendo, la película o la serie, les recomiendo que vean primero toda la saga para que puedan tener un poco en contexto. Para los que sean conocedores sobre este universo de Heartstopper, sabrán que dentro de la misma comunidad que ve esta serie o que vio esta serie, se recalca mucho que es una historia un poco fantasiosa y muy poco apegada a la realidad de lo que la mayoría de los de la comunidad vivimos. Y bueno, en sí estoy de acuerdo, quizás sí es un poco endulzada y caramelizada la historia, sin embargo eso no significa que no se pueda llegar a dar o no sea real, o bueno, no es que no sea real, sino que no sea posible, ¿saben? O al menos es lo que yo pienso. No soy un aguafiestas, la verdad es que creo en el amor y pues yo creo que sí se puede llegar a dar, la verdad, alguien con mucha suerte. Pero bueno, ahora sí, iniciamos. Primero aclaremos que hay un punto muy importante aquí que viven los dos personajes, bueno, todos los personajes en la historia empiezan una transición entre lo que es la adolescencia y hacia la vida adulta. Y todos estamos de acuerdo que en este proceso existen transformaciones biológicas, neurocognitivas y psicosociales. Las primeras relaciones románticas tienen un papel muy importante en este desarrollo, principalmente en el desarrollo de la identidad, el desarrollo de la autonomía y también de la adquisición de estrategias de regulación emocional. Y me llama bastante la atención que en esta película se hayan abordado temas como es la codependencia, el trauma al afecto y las fallas sistémicas en la comunicación interpersonal. Como ya les había comentado, a primera vista nosotros podemos decir que esta relación entre Nick y Charlie es una relación pues perfecta, que se ve como una relación perfecta, pues tiene una estructura profundamente empática y de validación mutua. Sin embargo, a medida de que vemos que la historia avanza, también podemos darnos lo frágil que también es la relación. Esto debido a dos tipos de factores: los factores internos, tales como la emergencia de trastornos de la salud mental y la activación de traumas no resueltos. Y como factor externo tenemos el distanciamiento geográfico, debido a que Nick tiene que irse a la universidad y pues Charlie se debe de quedar a concluir sus estudios, y esto genera igualmente un punto de cristalización. Poco a poco todas estas características van erosionando lo que es su relación, y nos damos cuenta que este problema empieza a suceder cuando existe una falta de diferenciación del yo, una dependencia emocional extrema y el uso de mecanismos de afrontación evasiva, que poco a poco van culminando en conflictos severos y en una ruptura temporal. Ok, y antes de entrar más a detalle, hablemos primero de cada uno de nuestros individuos. Para nuestro querido Charlie tenemos el trauma del abandono y desregulación afectiva. Con él podemos ver que ha sido una persona profundamente marcado por experiencias traumáticas de victimización a una edad temprana y en un ambiente escolar bastante hostil, y además de haber tenido una mala experiencia con una relación hostil. Todos sabemos que hablamos de este Ben. Gracias a esto, ese Charlie desarrolla mecanismos de defensa rígidamente orientados a la supervivencia psicológica y a la evitación del rechazo. A lo largo de la historia podemos ver que este Charlie posee un tipo de apego predominante, que es el inseguro desorganizado o temeroso evitativo, que en pocas palabras se resume en un deseo desesperado y profundo por intimidad emocional, que coexiste con un terror profundo a la vulnerabilidad, el rechazo y el abandono. Todos sabemos que Charlie anhela desesperadamente la conexión entre él y Nick, pero simultáneamente percibe que su existencia representa una amenaza o una carga hacia su pareja.
podemos decir que el trauma del pasado le ha enseñado a Charlie que el afecto es inherentemente peligroso y transitorio. Nos podemos dar cuenta de esta característica cuando este Charlie le expresa abiertamente a este Nick que sin él su vida fuera mejor o tuviera menos problemas. No voy a hablar demasiado sobre su TOC de trastorno obsesivo compulsivo porque no está tan marcado en la película. Sin embargo, sí se vuelve a mencionar, pero es más que nada en la segunda temporada donde se habla, si no me equivoco, creo que es en la segunda temporada, donde se habla más específicamente de esto y es donde gira la trama realmente. Pero yo no voy a hablar sobre su trastorno alimenticio en este video. Ahora le toca a nuestro queridísimo Nick Nelson. Nuestro queridísimo rubio posee algo que se llama el complejo del Salvador y la complacencia patológica. Y aquí hay una diferencia bastante marcada entre estos dos personajes, ya que mientras que este Charlie, sus psicopatologías requieren una intervención formal, o sea, ir al psiquiatra, los conflictos psicológicos de Nick son de una naturaleza más insidiosa, que los camufla socialmente bajo una apariencia de devoción romántica y cuidado altruista. Inicialmente vemos que este Nick tiene un apego seguro. Sin embargo, la exposición constante con los problemas psicológicos de Charlie y la activación de sus problemas familiares no resueltos revelan un patrón profundo de complacencia y una severa ansiedad a la separación. Creo que todos nos dimos cuenta cuando les digo que este Nick tiene un complejo del Salvador. Aquí lo podemos ver muy marcado cuando él cree que debe de salvar a Charlie. Todos sus problemas de Charlie son también problemas de él y cree que él debe de solucionarlos. Es una necesidad compulsiva, casi que adictiva, de rescatar, curar o arreglar a otros de sus problemas. Sin embargo, a menudo esta característica sacrifica su propia identidad, energía y bienestar en el proceso. Esta característica de Nick la podemos rastrear hasta su familia, prácticamente, ya que creció con un padre emocional y físicamente ausente y siendo frecuentemente antagonizado por un hermano mayor con características abusivas y narcisistas. ¿Y por qué estos dos encajan tan bien? Pues cuando Nick, un individuo condicionado a ser el mediador complaciente, se empareja con Charlie, un individuo visiblemente fracturado por el trauma y la enfermedad, se establece un encaje patológico perfecto. Nick encuentra en el rescate de Charlie un recipiente para su propia necesidad insatisfecha de validación. La sensación de ser el protector principal se convierte en el pilar central de su autoestima y de su nueva identidad como joven abiertamente bisexual. Y todo esto se liga demasiado a la ansiedad de separación, ya que la ausencia de Charlie actúa como un agente de contraste que revela la cruda realidad de la dependencia patológica de Nick. Hola chicos, perdónenme la verdad, y este cambio repentino de iluminación, de ropa, de todo, la verdad es que se me fue el sol, se me fue el sol y hoy es un día después del día que empecé a grabar este video, pero bueno, no me alargo demasiado y ok. Ahora, ¿en dónde nos quedamos? Este tipo de complejo el cual Nick posee, digamos que lo malo es principalmente que es dependiente totalmente de el salvar a la persona con la que se encuentra. O sea, la identidad del rescatador queda ligada parasíticamente a la vulnerabilidad del rescatado. Como podemos ver a lo largo de la historia, a medida de que este Charlie se somete a un tratamiento y es internado en un psiquiátrico, este Nick sufre una descompensación psicológica. Aquí nos damos cuenta cómo la ausencia de Charlie hace más visible esta patología en Nick. Y lo podemos observar en todos sus comportamientos, como la imposibilidad de disfrutar de actividades que antes disfrutaba. Y los llantos espontáneos en entornos, pues, que no eran para llorar prácticamente, como por ejemplo en una fiesta. Y el abandono de rutinas de autocuidado. Todas estas pautas nos dejan ver que su relación había mutado de ser un apoyo mutuo entre dos individuos para convertirse en una vulnerabilidad donde este Nick dependía de Charlie para poder regular su estabilidad y su propio sentido de propósito. La unión de la vulnerabilidad de Charlie junto con la dependencia emocional de Nick forman un fenómeno clínico conocido como enredo emocional. Y no nos quedamos ahí, porque desgraciadamente existen varios puntos para reafirmar que todo esto pues existe. Uno de ellos es la fusión identitaria, donde los límites son permeables. Nick afirma no saber quién es sin su pareja.
Y también tenemos la asunción al dolor ajeno, donde Charlie culpa a su existencia de los retos sociales que este Nick enfrenta. Y existe una desregulación total por la separación. Podemos observar cómo Nick sufre llantos, aislamiento y una anedonia extrema. Y pues con Charlie tenemos una ideación autolesiva. Y otra vez les vengo a cambiar todo el entorno nuevamente. Ahorita ya es de día, ya hay luz, ya no estoy a oscuras y sobre todo una disculpa. Se me llenó la memoria de mi cámara y tuve que pasar los videos que ya tenía grabados a la computadora y un desastre total. Pero bueno, ahora sí, terminemos con el video, que siento que ya se alargó un poco y tampoco quisiera que fuera demasiado largo, ¿ok? Hasta ahorita hemos analizado y visto cómo se comporta cada uno y con términos un poco más específicos, más profesionales. Y ahora sí me gustaría hablar más específicamente sobre mi punto de vista. De nuestros dos personajes podemos observar que tienen unas características y actitudes muy marcadas que nos dejan ver justamente todo lo que anteriormente ya les he comentado. Por ejemplo, una escena es cuando este Nick no sabe quién es él. Cuando tiene que escribir sobre justamente para la universidad, si no me equivoco, no sabe qué escribir exactamente. Y es justamente cuando nos podemos dar cuenta que toda su personalidad y todo lo que es él se basa en su pareja. Y aquí podemos observar cómo es que este Charlie evolucionó desde la primera temporada de la serie hasta la película. Lo podemos notar un poco menos inseguro y un poco más sociable, que ya no se esconde tanto como lo hacía antes. Esto mismo hace que a Nick le pese un poco más, o sea, más difícil para él, sabiendo que Charlie ya no lo necesita tanto como lo necesitaba en un principio. Esto lo hace decir justamente las palabras de "es que tú ya no me necesitas", cuando sinceramente creo que una relación no es de necesitar a alguien, sino más que nada como un complemento. Y enfoquemos los puntos principales por los que decidí hacer este video. Tanto Nick como Charlie pudieron haber evitado el terminar si tan solo hubieran platicado las cosas. Sabemos que este Charlie sí quería entablar una conversación, de las famosas conversaciones incómodas que se deben de tener en una relación, pero este Charlie ocultaba sus sentimientos directamente, ya que él creía que no podía sentirlos o no tenía derecho a mostrarse vulnerable con su pareja. En la escena de la fiesta es claro que todo eso se pudo evitar si tan solo este Nick hubiera sido un poco más abierto y hubiera estado menos a la defensiva. Si bien es cierto que este Charlie no supo abordar correctamente lo que quería conversar, lo hizo de una manera muy errónea y con falta de comunicación y de ser claro a lo que quería llegar. Y este Nick no tenía la apertura para llegar a esa conversación. Para ejemplificar más a lo que quiero llegar, hagámoslo de la siguiente manera. Una persona es un mundo que está rodeada de varios mundos, pongámoslo así, ¿vale? Y cada mundo es indispensable para que este mundo funcione correctamente, ¿ok? Está el mundo de los amigos, el mundo de la familia, el mundo de tus gustos, el mundo de tus hobbies, etcétera, ¿no? Cada mundito tiene su propósito. Cuando tú estableces una relación, se crea un nuevo mundo. Y justamente empieza a crecer. Si tú le das mayor importancia a un solo mundo, que en este caso sería en el de la relación, empiezas a descuidar los otros. Y cuando empiezas a descuidarlos, también te descuidas a ti. Y cuando tienes únicamente un solo mundo, empiezas a girar en torno a él. Algo que es completamente erróneo y yo he visto que muchos lo cometen, muchas personas lo cometemos, la verdad. Y es por la razón que muchas relaciones llegan a terminar. Se hacen tan codependientes que olvidan que también deben de vivir una vida afuera de su relación. Deben de tener su conexión con amigos, su conexión con familia, con sus gustos, con sus hobbies, etc. Porque si no, empiezas a perderte, que es justamente lo que le pasó a este Nick. Y empiezan problemas como la falta del yo, o sea, no saber quién eres y problemas de autoestima. Y la verdad es que es un error bastante común que yo también lo he experimentado. Pero sin embargo creo que el primer paso para poder corregir esto es el darse cuenta. Parece algo sencillo, sin embargo es muy complicado darte cuenta de algo que está causando un deterioro en una relación. Creo que la historia hubiera sido otra si este Nick hubiera sido un poco más abierto con lo que sentía y este Charlie supiera comunicarse de mejor manera para saber qué es lo que sentía en ese momento. Todos sabemos que la historia terminó con un buen final y pues quedaron juntos. Hay muchas opiniones divididas en que lo mejor era
que terminaran y no volvieran a unirse, y otros pues están a gusto con el final. Sin embargo, pues yo creo que no está mal el que hayan regresado. Sin embargo, sí debe de haber un cambio. No está mal regresar a una relación, pero no de la misma forma. Sí debe de presentarse un cambio. Por ejemplo, este Nick debe de formar un autoconcepto, metas y una autoestima que no se base en su relación, sino en él mismo. Y bueno, ya para terminar, en pocas palabras, es obviamente que se trata de una historia, además de ficticia. Obviamente nuestros personajes son menores, están atravesando una transición, como lo mencioné al inicio del video, que deja ver las carencias que todos pasamos, o bueno, la mayoría. En pocas palabras, creo que es una historia real si se toma desde este punto de vista, ya que soy fiel creyente de que si conviertes a tu pareja en lo único en tu vida, vas a terminar sin saber quién eres de verdad. Y eso no solamente te va a traer consecuencias a ti, sino a la propia relación. Y en pocas palabras, ya para terminar este video, porque no saben lo costoso que me ha sido terminar este video, de que me interrumpen, hay mucho ruido, de que se me llena la cámara, de que se me va el sol. No, un desfaz total. Y para acabar con este video, pues únicamente podemos rescatar varias cosas de esta película y en específico de la relación de Nick y Charlie, justamente para aprenderlas y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Además de que si existe un regreso, como fue el caso en la historia, pues sí debe de haber un cambio, debe de haber una mejora y más que nada pues ser conscientes de que existe un problema. Porque el primer paso para poder cambiar es darse cuenta de que existe un problema. Y pues ya, no los atosigo de más, únicamente quería dar mi punto de vista, un análisis pues desde mi perspectiva, hacia la película, hacia la historia, hacia estos dos personajes que, como les comento, les había comentado, y yo en algún punto igual como que lo pensé. Sí creo que es una historia melosa, sí creo que es una historia pues que muy difícilmente puede llegar a ser realidad en la vida real, valga la redundancia, pero sí creo que es posible. No todo es blanco y negro, también hay pues más colores. Y pues nada, o sea, eso es todo realmente. Espero que el video les haya entretenido, les haya gustado, y si no, pues ni modo, tocó. Espero poder subir otro tipo de contenido, además de también quizá hablar sobre otras cosas, otros puntos de vista, otro análisis, lo que sea. Pero pues ese es el primer video. La verdad es que no tengo mucha experiencia grabando videos o hablando frente a la cámara. Por eso es que si ven, luego veo hacia todos lados porque no puedo mantener mi vista fija en la cámara. Pero bueno, solamente quería compartirles eso. Y pues nada, realmente es una historia que me acompañó pues por todos los años que duró. La verdad es que cuando salió la primera temporada fui fan, hasta me compré una mochila de la marca que utilizaba Charlie en la escuela, que es de Phil Raven. Y pues nada, pues eso, pues eso. Y ya, nos vemos en otro próximo video y gracias por ver. Adiós.